Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos por empezar un vivo sobre un tema que nos preocupa a todos, que son las vacunas para el COVID. Así que desde Fundaler queremos tratar de llevar un poco de aclarar y un poco tratar de responder todas las preguntas que todos ustedes nos hagan. Así que vayan pensándola. Hola, ahí se unió Guillermo Docena, bienvenido, Estela Mari, Andrea, Vanessa. Tengo una invitada que me va a ayudar esta tarde, que es la doctora Mirna Biglione. Ahí está Mirna, ahora la invito. Ahí se unió Mirna. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mirna, ¿cómo estás? Bien, Se bien. te ve un poquito nada más que el cuello. Si podés bajarte un poco vos, subir la cámara como para que se te vea. ¿Ahí? No, al revés, al revés. Yo me veo entera, ¿ahí? Ahí se ve. Para que vean lo linda que sos, Mirna. ¿Ahí estoy entera? Ahí salís bien. Ahí está. Bueno, se están Bueno, uniendo un montón. Mirá nuestra compañera Graciela Ozón, está Guillermo, Docena. Hay un montón de colegas que nos están por escuchar. Estoy esperando un poco que se unan. Cristina, ¿cómo les va? Patri. Estoy dándole tiempo a que todos se unan. Jero muy Yesker, bien. Marmolería, Teresa, ¿cómo les va? Bueno, hemos corrido un poco para poder cumplir en horario. Soy Emma Moyano, dice ahí otro Instagram. Hola. Emma es una persona que nos ayuda con el grupo, en la difusión en el grupo de HTLB del INVIRS. Bueno, ahí está Laurita Gallo que me avisó que estaba mal puesta la fecha. Gracias, Laurita. Martina Alberto Vez, parece que iría. Bueno, la verdad que se han reunido bastante rápido, muchos. Así que esto me hace pensar que a muchos nos preocupa el tema. Y yo les contaba que hoy vamos a tratar de aclarar un poco y de tratar de llevar tranquilidad con respecto a la vacuna que se está usando para la prevención del COVID. Desde hace un año y 2 meses el mundo vive la pandemia, el producto de un virus, y como vos sos especialista, por un lado sos especialista en alergia e inmunología, sos miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología y también sos miembro de Fundaler, pero más que nada vos sos una experta en virus, tenés toda tu trayectoria sobre esos virus que vos nombraste, que son los virus HTLV, de los retrovirus, y también has hecho una gran especialización en esta pandemia del virus producido por el SARS-CoV-2. Y quería preguntarte, ¿qué ha habido de nuevo? ¿Qué podemos saber de nuevo en todo este año y 2 meses que venimos transcurriendo de la pandemia? Bueno, de nuevo, por un lado, todos los avances que hubo en vacuna y todo lo que fue un gran desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Con respecto a eso, que ahora vamos a hablar un poquito más. Después, a lo largo que fue avanzando y a medida de la marcha que los médicos y todos fuimos aprendiendo, todo el esquema terapéutico, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cómo se utiliza el plasma convaleciente, qué sucedió con el suero quino, que permitió en parte todas estas estrategias bajar la letalidad, ¿no es cierto? A medida que se fue aprendiendo, creo que también fue muy importante poder tener esta comunicación que hoy hay en día de todo lo que se va publicando y las publicaciones rápidos que salieron al acceso de todos. Por otro lado, claro, hay que diferenciar siempre el fake news o todo lo que nos sirvió demás, pero bueno, eso creo que ayudó mucho. ¿Vos crees que en estos 14 meses que llevamos de pandemia hemos aprendido lo suficiente como para empezar a pensar que vamos a tener una solución pronta a esta situación? Yo lo dividiría en dos aspectos. Desde el punto de vista de la ciencia y la salud, se avanzó como para tener
en los próximos meses una solución, ¿no es cierto? Ahora, después tenemos que tener el aspecto humano. Con respecto a la toma de conciencia, no es solo aprender o recibir información, sino que ahí la solidaridad, el no bajar los brazos, el saber que nos tenemos que seguir cuidando, es clave. Algo que no está sucediendo y que vimos con el verano y las fiestas que no sucedió, no solo en el país, sino a nivel general. Y por otro lado, un tema muy importante y que habla de la humanidad, y es que es el acceso y la equidad a las vacunas. Sabemos que países que tienen ventajas pueden tener una gran cantidad de vacunas o están vacunando a la mayoría de su población, y otros países aún no han comenzado. Entonces eso va en contra de toda la población en general, ¿no es cierto? Empezaron con las vacunas hace más o menos 3, 4 meses, ¿no? Aplicársela primero en el Reino Unido, y después empezaron a distribuirse por todo el mundo. Como vos dijiste, hubo países donde las posibilidades eran más amplias de tener acceso a las vacunas, pero en este tiempo de vacunas han sucedido muchos eventos y también han sucedido muchas cosas que nos sirven, que es que la vacuna ha cumplido ese rol que veníamos pensando y que ha sido hasta ahora, también han disminuido los casos de COVID grave, ha bajado la tasa de contagio. ¿Eso qué te parece que sería importante también aclarar, no? Claro, por eso el avance científico y en salud es favorable totalmente. Todas las vacunas han dado resultados muy buenos, y hasta ahora todas las que están en fase 3 y se aprobaron para uso de emergencia, o algunas se autorizaron para uso de emergencia y otras ya se aprobaron, tienen una buena efectividad. Pensemos que algunas vacunas que se utilizan habitualmente tienen una eficacia del 70%, 60%, y que se esperaba esa eficacia, y sin embargo hemos obtenido eficacias de más del 90%. Con las vacunas... Espera, Mirna, espera, sí. porque como hay muchos colegas también, hay muchos que son pacientes, hay una paciente mía, Chantal, así que quiero que me digas cuál es el objetivo que uno busca cuando desarrolla una vacuna, cuando uno piensa una vacuna. Claro, cuando uno piensa una vacuna, uno piensa en que el sistema inmune, que es el sistema nuestro que nos defiende, pueda desarrollar una protección contra el virus o contra el patógeno contra el que nos estamos vacunando. Digamos que si yo me infecto con el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, y voy a desarrollar una enfermedad que es el COVID, porque también podemos pasar la infección y no tener ningún síntoma, pero vamos a hablar de la enfermedad. Entonces el cuerpo reacciona, va a haber células que nos protejan, que se activen, va a haber sustancias, ¿no? Entonces con las vacunas nosotros queremos activar todo ese sistema inmune, esos soldados de la protección que son las células y las sustancias, pero sin que nos cause enfermedad, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha logrado con las vacunas, con los distintos tipos de estrategias, porque tenemos que decir que hay distintos tipos de vacunas, o sea que se desarrollaron de manera diferente, pero todas hasta ahora son efectivas, ¿sí? Y están logrando ese fin que queremos, que es protegernos al menos, ¿sí?, de la enfermedad severa o moderada que causa la infección. ¿Está bien? Espera, hay Por ejemplo, te doy un ejemplo. Espera. Sí. Hay muchas preguntas y como no me quiero perder de lo que vamos hablando, las voy a detener un momentito a las preguntas para que podamos concentrarnos en lo que estamos hablando, y a la media hora final vamos a empezar a tratar de contestar las preguntas tanto desde tu óptica como de especialista en virología, como de la óptica de la alergia, ¿no? Así que por ahora vayan pensándolas a las preguntas, las he desactivado para que podamos seguirla a Mirna y no nos perdamos. Perdón, Mirna. Sí, no, que un ejemplo es, por ejemplo, Israel, que vacunó a gran parte de su población y ya está teniendo menor letalidad, menor cantidad de enfermedad severa y moderada, menor cantidad de pacientes hospitalizados. O sea que es un ejemplo de que además si nos vacunamos la mayoría, lo que hemos escuchado
muchas veces en los medios, esto del rebaño, ¿no es cierto? Si nos vacunamos la mayoría, no solo que vamos a estar protegidos y vamos a proteger a los pocos que no están vacunados, sino que además vamos a bajar la cantidad de mutaciones, las variantes que el virus va generando. Entonces, eso vos dijiste el rebaño. ¿Qué es el rebaño? Vos haces referencia a la inmunidad de rebaño. ¿Qué tiene que suceder para que exista la inmunidad de rebaño? y tiene que suceder que si, por ejemplo, somos 100, 70 personas tienen que estar vacunadas, u 80, o sea, un 70 o un 80% de la población tienen que estar vacunadas. Entonces, esa persona ya tiene la protección, ¿sí? En ese 70 u 80%, ¿también se puede contabilizar a las personas que tuvieron la enfermedad o solo se cuenta a las vacunadas? No, si estamos hablando de vacunación, estamos hablando nada más que de las personas vacunadas. No quiere decir que las personas que tuvieron la infección y que tienen sus anticuerpos, o sea, las células liberan esta sustancia, como habían dicho, son anticuerpos que nos protegen, esa persona por un tiempo, por unos meses, va a estar protegida, ¿sí? Y a veces, aunque no tenga esos anticuerpos, hay células que también lo están protegiendo, pero que no la podemos medir, entonces que no sabemos. Y tampoco se sabe cuánto dura exactamente, cuántos meses dura una persona que se infectó con esa protección, como tampoco se sabe exactamente con las vacunas, aunque se cree, por ejemplo, que con la vacuna de Sputnik V, que es la que nosotros ahora tenemos a disposición, puede durar tal vez 6 meses, 8 meses esa protección. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Vos hiciste una excelente revisión de todas las vacunas que hay actualmente en el mundo, junto con una colega de Texas. Te quiero preguntar, ¿todas las vacunas son iguales? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué beneficia una u otra? No, es lo que hablábamos al inicio, de que las vacunas están desarrolladas con distintas plataformas o mecanismos, tecnología. Por ejemplo, las dos vacunas que se desarrollaron, la Moderna y la Pfizer en Estados Unidos, que es la que tuvo acceso, por ejemplo, Israel, que es la Pfizer, son vacunas que tienen lo que llevan, o sea, todas las vacunas, vamos a empezar por un concepto general, tienen la información para sintetizar, o sea, producir la proteína S del virus. O sea, si acá yo tengo esto que podría representar al coronavirus, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos al virus, ¿sí? Y estas espiculitas que salen acá, que era lo que le daban la forma de corona, cada una de estas pongámosle que es la proteína S, ¿sí? Y esta sería la llave de la cerradura de una célula para que el virus ingrese. Entonces lo que yo necesito hacer es desarrollar esas proteínas, esos anticuerpos que se van a enganchar en la proteína S, por así decirlo, y entonces no van a permitir que el virus ingrese a la célula. ¿Se entiende? Entonces el fin de toda vacuna es producir anticuerpos contra este pedacito del virus, la proteína S, por lo menos contra este. La vacuna de Estados Unidos, Moderna y Pfizer, lo que llevan es el genoma, el ARN, que va a ser como si fuera un pedacito del genoma, ¿sí? Que va a sintetizar esta proteína S en el cuerpo. Acuérdate que no todos sabemos lo que es genoma. Bueno, pero todos sabemos que las células y el ser humano tiene un genoma que es el ADN, porque todos hablamos, cuando hablamos de paternidad y cuando hablamos del genoma humano, hablamos de dos cadenitas que son ADN, ¿sí? Después ese ADN pasa a una sola cadenita que es ARN. Y esta cadenita me va a sintetizar este pedacito que es la proteína S para que el cuerpo genere esas proteínas en contra de esa proteína S y haga que si el virus entra a mi célula no pueda entrar a las células. Entonces esas vacunas de Estados Unidos tienen este pedacito de genoma que es ARN que va a producir la proteína S. Otras vacunas, como por ejemplo vamos a ver la Sputnik V, la de AstraZeneca, la CanSino, que es una vacuna de China, lo que tienen es el ADN como el nuestro, que va a llegar también a producir en algún momento la proteína S. O sea que todas van a generar esos anticuerpos que van a bloquear, si el virus entra a mi organismo, la entrada del virus a la célula. Entonces son distintas. Ahora,
En el concepto de vacunas en general, en grande, tenemos que diferenciar dos cosas. Algunas vacunas son a virus vivos atenuados. ¿Qué quiero decir eso? Que está el virus entero, pero está atenuado, no puede replicar para producirse y causar daño. Un ejemplo de esto es la vacuna Sabin para la parálisis, para la poliomielitis, una de las vacunas, ¿sí? Nosotros acá no estamos hablando de vacunas a virus atenuado, que entonces no se podrían dar a un paciente que tiene deficiencia en su sistema inmune, ¿sí? Estamos hablando de pedacitos de un genoma que nada más generan la proteína o tienen, en algunos casos como la vacuna de Sputnik, ese ARN va encapsulado, ¿sí?, en un adenovirus, que es un virus más grande, pero que tampoco puede replicar, porque le falta una parte, o sea, le faltaría un pedacito y entonces el virus no puede replicar. Entonces, no hay problema de que genere daño. Y las vacunas de ARN de Estados Unidos van también en unas nanopartículas, o sea, en unas esferas muy, muy, muy chiquititas de lípidos. O sea, que no son vacunas a virus vivos atenuados como es la Sabin de la poliomielitis, sino sería como es la Salk para la poliomielitis. O sea, que no causan daños. La Salk, ahora voy a hacer otra diferencia más si me siguen, que falta una vacuna, es una vacuna a virus entero, pero el virus está, digamos, inactivado totalmente, muerto por sistemas químicos o por calor. Hay vacunas generadas en China, como la Sinopharm, que la van a escuchar porque tal vez va a llegar acá a nuestro país, o la Sinovac, que son inactivadas. Esas tampoco generarían daño. Y podrían darse todas estas vacunas a personas que tal vez están inmunocomprometidas o que están tomando alguna medicación. O, por ejemplo, en Estados Unidos y acá recientemente también, tanto para las vacunas Pfizer, Moderna y Sputnik V, ya se puede dar, por ejemplo, se puede pensar, si una mujer embarazada está expuesta al virus porque trabaja como personal de salud, por ejemplo, puede considerar vacunarse. Bueno, Eso es muy importante. Ya hiciste un resumen de todas las vacunas que tenemos disponibles en este momento. En la Argentina tenemos por ahora dos, una que es la de Gamaleya, que es la del Sputnik 5, y que el ARN que está dentro de otro virus que usa de transportador para poder llegar y poder desarrollar las defensas que estamos buscando. Sí, en realidad es un ADN, el adenovirus, como adenovirus lo dice, ADN, y lleva un pedacito que es el ADN para la proteína S, que se va a terminar pasando a ARN y después a producir el pedacito de la proteína S del virus. El adenovirus, vos ya lo aclaraste, pero quiero que lo digas una vez más porque muchos me han preguntado, ¿uno puede desarrollar, como eso es un virus que está vivo, uno puede desarrollar una enfermedad a ese adenovirus? Los adenovirus, que son varios, en general causan resfríos comunes, a veces enfermedades gastrointestinales. En este caso, como son el transporte, el camioncito, o es un virus grande, que lleva el pedacito de ADN del virus del SARS-CoV-2, pero lleva un pedacito y hay partes de ese adenovirus que no están en la vacuna, ¿sí? Para que el virus no pueda replicar, o sea, no se puede dividir ni multiplicar, entonces no estaría causando las enfermedades que el adenovirus entero en la infección natural, ¿sí? Por eso se llaman vacunas a vector quiere decir el transporte, no replicativo. ¿Por qué? Porque no se multiplica, no se replica el virus. Está mutado, está cortado en pedacitos y el adenovirus no va a causar entonces las enfermedades, no puede causar la infección natural, ¿sí? Después, otra de las vacunas que hemos leído que ha llegado es la vacuna Oxford, pero hay una diferenciación que es la que está hecha en India. ¿Vos tenés en claro cuál es la diferencia de hacerla en India y de no hacerla en India? No, yo sé que India está colaborando para la producción. La vacuna de Oxford, que es la de AstraZeneca, es también a vector no replicativo y es a un ADN, adenovirus también, ADN del adenovirus,
pero el adenovirus de un chimpancé, ¿sí? Es de chimpancé, no es adenovirus humano como es, por ejemplo, la de Sputnik V o como es la de CanSino. El tema es que dio un poquitito menos de eficacia que las otras y actualmente también la vacuna de AstraZeneca están tomando colaboración con el centro Gamaleya, que es el centro, este instituto tan importante de Rusia, para mejorar su eficacia, ¿sí? No nos vamos a meter, pero la vacuna de Sputnik V tiene como diferencia que en las dos dosis, la primera dosis y la segunda dosis, usa adenovirus humanos distintos. En una usa el adenovirus humano 26 y en otro el adenovirus humano 5. Y esto le permitió una mayor eficacia. Por ejemplo, la vacuna de Johnson Johnson usa el adenovirus humano 26 solito, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con esto que dice en tasas de efectividad? Bueno, eso es lo que estamos hablando. Puede ser que, por ejemplo, si de 100 personas, el 90% de eficacia desarrolla protección, va a haber tal vez 10 personas que no. Bueno, pero en general todas son buenas porque todas tienen una eficacia superior al 70, al 80%, ¿no es cierto? O sea que fue algo muy importante lo que se logró desde este punto de vista con las vacunas. Muy bien. Hay distintas situaciones y ahora sí voy a abrir las preguntas. Ya has hecho un paneo bastante aclaratorio en sí de las vacunas que hay actualmente y hay distintas situaciones que nos han preguntado y bastante, así que doy lugar a los comentarios y para que podamos ir respondiendo a las preguntas que me había muy interesante. Pregunta, si están todas en fase 3, ¿por qué se pueden usar si todavía no está del todo chequeado? ¿Por qué no se espera que termine la fase 3? Bueno, para que terminen la fase 3 falta 1 año o 2 años. Entonces, estaríamos exponiendo no a seguir con fallecimientos, enfermedades moderadas o severas y las complicaciones que deja el virus. O sea, seguiríamos con la pandemia. Justamente la autorización de emergencia es para poder frenar lo que está sucediendo en todos los países a nivel de la civilización humana. Pero lo que sí es importante saber que las recomendaciones o las indicaciones de la OMS o por ejemplo de la OPS, lo que reglamenta como para poder autorizar de emergencia es que, por ejemplo, haya estudios en fase 3 que se estudian desde 30.000, 40.000, 20.000 personas, ¿sí? Y que se abran esos resultados para ver que la vacuna ha confirmado que es tan segura como se mostró en la fase 1-2, que se estudian, en la fase 1 se estudian centenares de personas, en la fase 2 1.000, 2.000, 3.000 y en la fase 3 ya avanza a más de 10.000. Entonces, si ahí se sigue viendo que es segura y que es eficaz ante una pandemia, todos los otros pasos se siguieron igual. Acá lo que se acortó, ¿qué fue? Se acortaron las partes burocráticas, las partes administrativas, las evaluaciones de los inicios. Y también tenemos que recordar algo muy importante. La mayoría de estas plataformas ya estaban ya estaban siendo desarrolladas o ya existían, porque nosotros tuvimos antes una casi pandemia o un brote o una epidemia muy importante con el SARS-CoV-1 en el 2002, con el MERS, con otros virus. Entonces, y por ejemplo, toda la plataforma de vacunas como la de Pfizer o Moderna, ARN, también estaban siendo desarrolladas para terapia génica. Entonces lo que se hizo, porque si no, también tenemos que pensar, para los profesionales que tal vez sabemos un poquito más, que hubiera sido bueno o sería bueno tener una vacuna pensado en mucosas, ¿no es cierto?, a nivel de virus respiratorio. Pero ¿qué pasó? Ante la pandemia se utilizó lo que se tenía y entonces se avanzó con la fase 1, 2 y las 3 sin que eso esté mal hecho, digamos, ¿no? Esas partes lo que se acorta es papelerío y demás. Entonces, cumpliendo con estas OMS y por ejemplo, de la OMS y la OPS, la FDA, perdón, las vacunas abrieron
sus estudios de fase 3 para demostrar, por ejemplo, la Moderna con 30.000 o 40.000 la Pfizer, 22.000 la de Sputnik, que seguían siendo seguras y que estaban dando resultados. Y ahí entonces cada país, según su regulación y su decisión, puede decidir autorizarla para emergencia o aprobarla directamente, ¿sí? En algunos pocos países se aprobó directamente algunas vacunas. Bueno, lo que es importante aclarar que vos dijiste que cuando se estudia un medicamento, porque las vacunas son medicamentos y el medicamento que fuere pasa de una fase preclínica a una fase clínica. La fase clínica tiene diferentes estadios y en la fase 1 de la parte clínica, lo primero que se busca es que la vacuna sea segura y que no dañe. Entonces, Claro. más allá de que produzcan el efecto que uno quiere, lo primero que se está buscando es que no produzcan ningún daño. Después Claro, de eso sí se busca todo lo otro. Entonces, por ese lado, lo que más nos tenemos que quedar es que la vacuna no dañe, sino que se busca un beneficio, ¿no? Acá y hay de otra... hecho las vacunas, Pablo, de hecho las vacunas a vectores no replicativos como la Sputnik, la de AstraZeneca, la de Johnson o CanSino, estas plataformas ya fueron utilizadas antes como para el ébola, el Zika, y actualmente hay un ensayo clínico en fase 1-2 de este tipo de vacunas para el VIH. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿es aconsejable vacunar a personas de más de 80 años que ya tuvieron COVID? Sí, es aconsejable porque no sabemos cuánto dura, entonces esa protección, como dijimos antes, tal vez ya no están más protegidos, las personas más adultas, su sistema inmune tal vez es un poco deficiente, o sea, no tiene la misma protección, así que después de que pasen 2, 3 meses es aconsejable que también se vacunen. Hay una que dice, ¿qué efectos Wow. secundarios se ha conocido en asmáticos? Esa la respondo yo. Y no hay ninguno que haya mostrado ninguna relación con los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos se deben vacunar para el COVID. No Acá porque el podemos asma decir, tenga una relación directa con el COVID, claro. no ha mostrado ninguna relación directa, ni en que se vayan a infectar con mayor importancia o con mayor prevalencia, ni que vayan a desarrollar una enfermedad más grave. Por eso es que tienen que los pacientes asmáticos estar vacunados. Hay otra que De dice, hecho, sí, de hecho, con respecto a los efectos adversos, las vacunas de Pfizer y Moderna presentan una cantidad de efectos adversos moderados severo mayor que la de Sputnik V. Por ejemplo, han tenido, como ustedes lo hemos visto también en los medios, por ejemplo, la de Pfizer, mayor cantidad tal vez de reacciones importantes, de anafilaxias, que no ha habido fallecimientos, y para la Sputnik V no. De todos modos, para las personas que han sufrido, por ejemplo, anafilaxia, en este momento las últimas indicaciones para Sputnik V en nuestro país es que están contraindicadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel, para la vacuna de Pfizer y Moderna, haber tenido una anafilaxia a otra droga, un alimento, está como precaución. ¿Por qué? bueno, ahí Porque voy a hacer cada una mes... aclaración importante, Mirna, que lo Sí, charlamos esta mañana, que ahí cumple un rol importantísimo el alergólogo, porque no todas las reacciones anafilácticas son producidas por las mismas situaciones. No todos los pacientes que son alérgicos a los AINES van a tener reacción anafiláctica con la vacuna, porque la vacuna no tiene un AINE, me refiero a un antiinflamatorio, no tiene un antiinflamatorio o que tienen un antibiótico. Entonces, ahí cumple un rol fundamental los que hacemos en la especialidad de alergia, que va a ser dilucidar cuáles de estos pacientes que en mínima proporción va a tener una contraindicación formal, cuál de estos pacientes va a requerir una prevención por ahí con antihistamínicos para poder usar la vacuna y cuál va a tener el riesgo habitual, ¿no? Por eso, por más que la indicación diga general la anafilaxia no tiene una sola causa, hay miles de causas, como vos sabés, y hay muchas situaciones que cada paciente se debe evaluar. No todos los claro. pacientes son iguales, todos los pacientes tienen que tener un traje a su medida hecho por el sastre, y de acuerdo a eso va a ser la indicación. Si la Sí, contraindicación es formal o si la contraindicación es relativa y tiene que usar alguna prevención, claro. o si simplemente va a tener que tener el No, cuidado y el riesgo que tiene cualquier persona habitual, ¿no? sí, porque además tenemos que recordar que esto es sobre la marcha. Esto que se dijo ahora no se había dicho antes y seguramente esto va a modificarse
Lo que pasa es que nosotros hemos comenzado después, quizás que Estados Unidos a vacunar o a tener la experiencia o la cantidad. Entonces, lo que sí es importante como contraindicación sí es si se tuvo un efecto, por ejemplo, a la primera dosis o a algún componente de la vacuna o a la aplicación de otra vacuna. En el caso de Sacando que, eso, en no, el en caso general todos que no, deberían vacunarse, ¿no es perdón, cierto? Si se puede, sí. sí, te dejo No, terminar. que digo, teniendo en cuenta esas contraindicaciones específicas, a medida que se fue avanzando, se fueron ampliando las poblaciones a vacunar. ¿Por qué? Porque al principio tal vez no había experiencia en ciertas poblaciones, porque se empieza con la edad adulta joven y paciente sano, de 18 a 60 años. Bueno, Pfizer empezó desde los 16 años, después se fueron llegando otras poblaciones de mayor edad, y quizás que eso a medida que se va generando la experiencia, también se va ampliando, ¿sí? En el supuesto caso que uno tenga, no sé si esto lo podés aclarar, pero yo se lo pregunté a un especialista en Boston, y que haya tenido una reacción alérgica severa, un cuadro de anafilaxia con la primera dosis, con cierta vacuna, no digo cuál, ¿no? Y si aplica otra vacuna, ¿esto es válido? No del todo, no necesariamente, porque los excipientes o los componentes de una vacuna pueden no ser exactamente iguales que a la otra, ¿no es cierto? Entonces uno sería un recurso válido para una segunda dosis aplicarse otra vacuna que no se haya aplicado anteriormente. Siempre y cuando, como vos dijiste, un especialista en alergia, que conozca los componentes, que sepa las reacciones cruzadas de anafilaxia a los componentes que están incluidos en esa vacuna, bueno, indique que tal vez pueda vacunarse. Por eso son cosas que se están todavía evaluando y viendo, y creo que acá la función del alergólogo es clave, ¿no? Hay otra pregunta acá de mi amiga Gabriela Tromoy. ¿Hay contraindicación para vacunar mayores de 85 años sanos, pero de bajo peso, con la de Astra o la de Sputnik? Yo no conozco que exista esa contraindicación. Lo que es una precaución en algunas de las vacunas es cuando el estado precaución de inmunocompromiso. Y por ejemplo en la de Sputnik V, si hay enfermedad crónica, pero que ellos lo indican como malestar general, está en nuestras indicaciones del Ministerio de Salud del gobierno de Argentina. Entonces, cuando ese estado de malestar general está comprometido, entonces ahí así. Por eso, cuando lo que pasó en Noruega, de esos casos de pacientes fallecidos y demás, lo que se tiene que haber tenido en cuenta es cómo, no era que uno va y vacuna a todos, hay que ver el estado general, las enfermedades tal vez oncológicas que la persona lo lleve a ese desequilibrio, y bueno, recién ahí entonces decidir a quién sí, a quién no. Si uno está en un periodo ventana de la infección y vos te vacunás, vos vas a tener una peor infección. Un periodo de ventana de la infección. Hay un periodo en el cual la enfermedad no da síntomas por la carga viral, que es entre el 1 y el 5 días, donde por ahí son síntomas muy comunes. Y justo en esos días te tocó la vacunación y vos te vacunaste y ya venías con una infección por SARS-CoV-2. ¿Va a ser peor la infección? ¿Se va a reagudizar? No, ¿Se va a no, agudizar? no, no necesariamente. Quizás, bueno, se tarda 3 semanas en crear una protección, por lo menos desde la primera dosis, y no va a ser tan efectiva, o sea, hasta que se generen los anticuerpos. Quizás esa infección, si ya lleva 2 o 3 días y iba a ser asintomática o leve, tal vez se resolvía antes, así que no necesariamente. Por Perfecto. supuesto que una persona que estuvo en contacto con una persona infectada, o sea que es un contacto estrecho, debería esperar también para cuidar al resto y al personal de salud y de no infectar y cumplir con las medidas de aislamiento que están indicadas. Aprender a ser humano, ¿no? Que Sí. en este tiempo es muy válido. En todas está como contraindicación absoluta, antecedentes, reacciones severas a fármacos. Bueno, ya lo explicamos, que no todas van a ser para todos, sino cada paciente exige una evaluación. Después dice, ¿soy alérgica, asmática, me puedo vacunar? La respuesta es sí. ¿Soy alérgica grave, me puedo vacunar?
Bueno, las alergias engloban muchísimas enfermedades, no especifica cuál es su alergia. Dice, hola, con un tratamiento de anticuerpos monoclonales, el omalizumab, ¿se puede aplicar la vacuna? Sí, hasta ahora no está contraindicado del todo, sí con algunos anticuerpos monoclonales, pero no con todos, ¿sí? Entonces cada médico también ahí tendrá que evaluar qué está recibiendo la persona. El rituximab, por ejemplo, está prohibido, Que no es para enfermedades alérgicas, ¿no? claro. La vacuna de la polio tardó 4 años y también fue muy grave. ¿Cómo se sabe si no tiene consecuencias en la salud, si no está del todo determinado el proceso, dado que está en fase? ¿Por qué no esperar a que termine? Porque estamos en una crisis de salud y el mundo se está muriendo. Entonces hay una autorización de emergencia, por esa es la razón, ¿no? Me Sí, lo que parece que explicamos antes, que los resultados en la fase 3 con 20.000, 30.000, 40.000 y actualmente hoy en día ya son más. Esto fue cuando se publicaron en revistas internacionales estos resultados, se demostró la seguridad que ya se había demostrado en la fase 1 para pasar a fase 2. Entonces, es una pandemia. soy asmática con base alérgica. ¿Qué vacuna sería mejor de las actuales o por llegar cualquiera? La que tengas disponibilidad, aplicate, porque todas son efectivas. Sí. Juan Milione dice, excelente exposición, doctora Mirna. Gracias, Juan. Dice, hola, ¿se podrán utilizar estas vacunas en pacientes con déficit de IgA y en otras inmunodeficiencias? Sí, actualmente, por ejemplo, también ya se avanzó en las indicaciones acá en el país para la Sputnik V y, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, personas mayores de edad con enfermedades con comorbilidades, sino como diabetes, hipertensión, ya no están más contraindicadas, sino que están como precaución, si están expuestos al virus porque son trabajadores de la salud o de áreas estratégicas. Y creo que cuando se tengan más datos, también se van a ampliar las poblaciones a ser vacunadas. Y cada cual lo evaluará con su médico, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en la historia de la humanidad nunca hubo un desarrollo de vacunas tan rápido. Estamos aprendiendo los que Claro, investigan, sí. los médicos, sobre la marcha, y va a haber muchas cosas para aclarar, pero estamos tratando de frenar una pandemia que causa millones de muertes, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros que trabajamos en mi instituto, con esta Emma escuchando, ayer estuvo en un webinar sobre HTLV que participaban en Colombia, en Perú, donde el virus es endémico. Las personas que viven con HTLV, como las que viven con VIH, pero su sistema inmune está equilibrado, tienen que ser vacunadas, porque estar ante un COVID es un riesgo, ¿no es cierto? Lo Entonces, peor que bueno, puede ya, pasar, y lo peor que puede pasar a estas personas que están inmunocomprometidas, es que la respuesta no sea del todo lo esperado, pero no es que claro, vaya a perjudicar su enfermedad, ¿no? exactamente. Muchas preguntas repetidas, sobre todo alergia y asma. ¿Me puedo vacunar? Te le dije que sí. Supongo que coincidís conmigo, Mirna. Sí, sí, claro, sí. Paciente de 70 años con antecedentes en la juventud de edema de glotis a penicilina. Si se realiza test actual con resultado, ¿se podría? Bueno, no se puede responder en forma personal a cada caso. Yo creo que cuando las preguntas son tan específicas merecen una consulta, ¿no? Además que si esa anafilaxia fue hace tantos años atrás, tendría que evaluarse nuevamente si realmente tiene una alergia a la droga, pero tampoco nos olvidemos que no todos los mecanismos de reacción a las drogas son de tipo alérgico, con una IgE, puede haber cualquier persona en un momento dado de la vida puede tener una hipersensibilidad, ¿no? Como tipo reacción alérgica a una droga o de repente a un alimento. Entonces lo que sí hay que tener en cuenta es dónde uno también se va a vacunar según los antecedentes, para tener todas las medidas de rescates adecuadas. Acá hay otra pregunta que me parece importante. Dice, ¿cómo sé si soy alérgica a algún componente? ¿Hay manera de averiguarlo? Por supuesto que hay maneras de averiguarlo. Los alergólogos disponemos de test con los que se usa el medicamento. Pero suponiendo en el caso que uno consiga una dosis de vacuna para hacer una prueba, me parece que es
un poco discutido hacer una prueba nada más que con una vacuna y desperdiciar una dosis. O sea que si ante la duda hay algunas pautas que podrías llevar y que poder tener en caso de que te vacunen, ¿no? Pero sí hay Claro, forma de averiguarlo. y tomar las medidas preventivas, sí. Soy alérgica, asmática, hipertensa, diabética, dependiente, no insulino dependiente. ¿Puedo vacunarme? Sí, por Las supuesto. personas, las personas con diabetes, ¿sí? Tipo 1 y 2, las personas con hipertensión, con enfermedades cardiológicas crónicas, con enfermedades respiratorias crónicas, entran en lo que se llama población de riesgo para el COVID. Y justamente son personas que van a ser consideradas en una escala de prioridad para la vacunación. Por eso justamente a lo que hablábamos antes, los expuestos, aunque tengan, si tienen estas patologías, son mayores de 60 años, aún si están embarazadas, podrían considerar vacunarse, por ejemplo. ¿De 60 años embarazada? No, no, digo las distintas situaciones, pero hoy en día no se sabe, ¿no, Pablo? Con tantos avances. ¿Están publicados los componentes de la vacuna? Sí están publicados. Los invito a que entren a la página www.alergia.org.ar, que es la página de la Asociación Argentina de Alergia, y van a ver una excelente revisión que realizó Mirna con una colega de Texas que se llama... Laura Bober, sí, Ahí de están la todos universidad, los componentes. sí. Eso es Eh, importante porque por lo que veníamos diciendo antes, como por ejemplo uno de los componentes de la vacuna de Pfizer, que son los que están asociados a anafilaxia, entonces para tener los recaudos, los antecedentes necesarios, ese componente que es el PEC no está en la vacuna de Sputnik V, pero hay un componente derivado de ese polietilenglicol. Entonces, los médicos, acá es donde lo importante, los pacientes, los profesionales en alergia, es conocer, y por eso la Asociación Argentina de Alergia tiene esto publicado y nos estamos capacitando continuamente para darle respuestas a estas situaciones, ¿no es cierto? Acá me pregunta Viviana, dice, ¿los alérgicos pueden tomar alguna medicación antes de vacunarse? La respuesta es sí, pero va a depender de cada paciente, cómo y cuánto tomarlo. Claro. Eh, ¿Tengo que tener autorización del médico para vacunarme? No, no, no necesariamente, pero teniendo estos antecedentes, ante la duda, si por ejemplo la consulta a un alergólogo, considerando lo que estamos hablando ahora, pero si no, no, y además vacunarse es voluntario, eso lo tenemos que siempre que aclarar. Nadie está obligado a ir a vacunarse, estas personas que preguntaban y que tenían miedo que la fase 3 no están obligados a ir a vacunarse, pueden elegir no vacunarse. El acceso en ese aspecto es voluntario, es libre y por suerte contamos con acceso a las vacunas. Pero nuestra recomendación de médicos y de especialistas en alergia es que sí se vacunen. Por supuesto. Sí, Claro. es un acto volitivo, es de voluntad. Hasta ahora a nadie le han obligado, pero si uno dice no quiero vacunarme, no se vacune. Pero sí, la recomendación médica es que todo el mundo se vacune y Es que mientras más... claro, esas personas van a ver cuando otros se estén vacunando y estén tranquilos y cuando todos podamos estar sin el temor, el miedo para un COVID severo, la mayoría va a querer vacunarse, eso es un hecho, hay que dejar también que fluya porque no todas las personas reaccionan distinto, pero el llamado a una vacunación y contar con las vacunas realmente es un derecho y es algo que tenemos accesible, que tenemos que estar agradecidos. Y después no olvidemos que no todos los casos, aunque es la minoría, pasan por un COVID severo moderado siendo mayor de edad. Hay gente adulta joven y hay niños que también han pasado un severo o han fallecido, siempre con una minoría, pero existe. También existen las complicaciones que quedan post-COVID en algunos casos, ¿no? Pero siempre Meses, hablando de enfermedad, no de vacuna, hablando ¿no? de enfermedad, hablando de Porque COVID. hay una pregunta bastante repetitiva, dice, ¿cómo se sabe si no deja secuela? No hay forma, porque no ha habido transcurso de la vacunación en estos años. Sí tenemos el parámetro, el antecedente que contó Mirna, de las otras vacunas que ya hubo para las distintas pandemias, porque, repitiendo lo que vos dijiste, es ciencia que ya habíamos aprendido, que los científicos habían aprendido. No es una cosa que se investigó de diciembre a febrero como por primera vez. Ya la ciencia venía aprendiendo de las epidemias anteriores
del SARS-CoV-1, del MERS. Entonces, ese conocimiento aplicado hizo que pudiesen tener un desarrollo rápido de una vacuna. Pero si de acá a 10 años no se sabe eso, no hay Y forma bueno, porque eso no se sabe. Eso, lo que pasará de acá a 10 años, obviamente que no se sabe. ya que el virus mata constantemente, la vacuna que se aplica en nuestro país, ¿qué efectividad tiene? No, ya que el virus muta constantemente. Contanos de todos estos nuevos virus, de estas nuevas variaciones que hubo del sudafricano, del amazónico, del Río de Janeiro. Bueno, ese es otro problema que tenemos con esta pandemia, que cuando tenemos la vacuna por ahí aparecen mutaciones, que son las variantes de los virus, que era esperado, porque esto ya se sabe que este tipo de virus tiene mutaciones y varían, o sea que no es nada que no era esperado desde el punto de vista de la ciencia o la virología. El problema es cómo muta, hacia qué lado va. Bueno, las variantes que mutaron para que sea el virus más contagioso, claro, entonces la carrera a la vacunación tiene que ser más rápida porque va a haber mayor cantidad de contagios y entonces mayor cantidad que no tenemos vacunado, mayor posibilidad de enfermedad severa porque va a haber mayor cantidad de personas con el SARS-CoV-2. Y después otra posibilidad es que si alguna vez haya una variante que dé una mayor severidad en la enfermedad, todavía no ha sucedido, o que baje la eficacia de las vacunas. Hasta ahora tampoco ha sucedido del todo y algunas de las plataformas ya están trabajando para combatir esas variantes y con esas mutaciones, ¿sí? Para que sigan siendo efectivas. ¿Cuál es la tasa de efectividad del Sputnik? Y tenemos una tasa del mayor del 90%, 91%, y estudios preliminares que se están haciendo mismo acá en el país, que el doctor Guillermo Docena de nuestra asociación forma parte de un proyecto junto con el Instituto Leloir y mi instituto, en pacientes voluntarios, o sea que se fueron vacunados acá, se está estudiando la eficacia también después de la primera dosis, ¿sí? Y así que pronto vamos a tener resultados por ese lado, pero es una muy buena eficacia la que tenemos con esta vacuna. Hay que pensar que el desarrollo de otras vacunas anteriormente es tener una tasa de efectividad entre el 50 al 60%, se consideraba exitosísimo. Tener por Claro, arriba del 90 es bastante claro. auspicioso, ¿no? Sí, quizás la de AstraZeneca es un poquito más baja, como lo dijimos antes. Ahora se está combinando el adenovirus de la de Sputnik con la de Astra Oxford para aumentar la eficacia. Tal vez las de virus inactivado van a tener una eficacia un poquito menor al 90%, pero bueno, ya lo veremos también acá qué pasa con nuestra población. Acá hay una pregunta que me hace reír porque vos has hablado como es tu expertise, tu experiencia del HTLV y preguntan, ¿qué es el HTLV? Bueno, el HTLV son las siglas en inglés para virus, la B corta del final, virus linfotrópico, porque tiene preferencia por las células que son los linfocitos T, y HTLV humano. Y es un retrovirus, primo hermano del virus del SIDA, pero no causa que los CD4 y los linfocitos bajen como en el VIH. La mayoría de las personas no padecen enfermedad o no desarrollan enfermedad, pero sí las poquitas personas que se enferman son muy graves. Causa una leucemia, ¿sí?, de tipo T, o causa una parálisis y va a silla de rueda la persona. Pero Y en el noroeste... Eso, aclarar que se da en determinadas zonas del país, ¿no? Sí, y el virus circula por todo el país, pero las zonas donde el virus está con mayor frecuencia, o sea, una prevalencia más alta, es en el noroeste, que es Jujuy y Salta, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá tenemos escuchando a Emma Moyano y ella tiene, por ejemplo, 2 hermanos fallecidos de leucemia por HTLV y ellos son de Santiago del Estero, o sea que puede suceder, lo que pasa que es la minoría. Esperemos que en algún momento este virus se incluya en un programa nacional de salud, porque actualmente todavía no está. Excelente. Tengo 81 años y soy alérgica a mi GES de 900, ¿me puedo vacunar? Ya les dije que cada caso es particular. Por estos antecedentes, habría que recabar más antecedentes, pero por estos poquitos que ella cuenta,
Kurtos-Kalak, se puede vacunar. ¿Se sabe cuándo empiezan a vacunar los pacientes de riesgo? No, por eso es una decisión gubernamental, no, nosotros no sabemos. ¿Soy alérgica a las sulfas? ¿Puedo vacunarme? Y podría, ahora, si va a causar, lo que pasa que si alérgica, que ha tenido alguna reacción de anafilaxia, por el momento está contraindicado. O sea, la Sputnik V en nuestro país. No quiere decir que en otros países, por ejemplo, para a Pfizer y Moderna, no necesariamente estaría contraindicado, sino con prevención, con precaución, ¿sí? Paciente de 11 años, asmático y alérgico, ¿se debe vacunar? Sí, se debe vacunar. En lo único caso que está contraindicada la vacuna, en los pacientes con asma severa que no está controlada. Y en ese caso yo haría un llamado a la atención de que si acá hay alguna persona que está con asma severa no controlada, que tiene que acudir nuevamente a un médico alergólogo, hacer nuevamente un diagnóstico, ver si está tomando la medicación adecuada, hacer una buena clasificación y cumplir con el tratamiento para controlar su asma. Me hiciste acordar de una pregunta que pusieron en el chat de que se abrió, ¿no? Decía, mi hijo tiene broncoespasmo, ¿se puede vacunar? Yo lo primero que le diría a esta madre tan preocupada porque su hijo tiene broncoespasmo, que su hijo tenga broncoespasmo habla de que no está con un asma bien controlado. Y lo primero que tiene que ocuparse es de que ese chico empiece a tratar su asma bronquial, porque hoy los tratamientos para el asma bronquial son altamente exitosos sin depender del grado de severidad del asma. Entonces, si ese chico repite o adulto tiene broncoespasmo, lo primero que tiene que tratar es su asma bronquial. Su asma. Sí, y además recordarle que no tengan ni vergüenza, ni miedo o un error de concepto cuando hablamos de broncoespasmo, cuando hablamos de crisis, de bronquiales, y llamémoslo como es un asma, si tiene un asma, que después verás cómo lo clasifica y cómo lo trata, ¿sí? Y se disculpen, soy asmático y alérgico al ácido acetil y AINE. Yo me hice atender por una colega de ustedes, la doctora Yáñez. Bueno, muy bien, ha elegido muy bien la doctora. ¿Se puede vacunar? En teoría sí. Háblelo con Anaí, tiene 41 años. Bueno, las preguntas se han repetido muchas veces con respecto al asma. Le hemos dicho que sí. La inglesa B1.1.7 produce casos más severos. Nos aclara Guillermo Docena. ¿Qué vacuna podemos aplicarnos los alérgicos que hacemos edema de úvula? Depende de cada paciente y por qué se ha producido el edema de úvula. Te dicen gracias doctora. Guillermo te dice excelente charla, Mirna. Excelente, gracias. Mirna. Todos son de apellido Biglione, no sé por qué. Doc, una persona positiva a COVID, ¿a partir de cuántos días puede volver a tener contacto con otros? ¿Es igual de efectiva la vacuna en estos casos? Una persona positiva a COVID. De COVID, ¿a partir de cuántos días puede volver a tener contacto con otros? ¿Cuántos días tenés el alta después que ha dado positivo de COVID? Bueno, eso depende, pero por lo menos 15, depende qué tipo de COVID tuvo, ¿no? También, si fue leve, si fue moderado, su médico que lo trató le tiene que decir, y bueno, sabemos que hay algunos casos que el contagio puede durar más tiempo, ¿sí? O sea que en los casos asintomáticos se estaba diciendo un aislamiento de 10 días, ¿sí? A mí me gustaba decir más, en realidad, para tener una seguridad de 15 días. Esta vez las normas eran 10 días. Gracias Mirna por tu charla, felicitaciones. Silvana Moncel, excelente vivo, Matrica. Estoy tratando mi asma con vacunas, ¿me puedo vacunar? Sí, por supuesto. Sí, no tiene nada que ver las vacunas que con la vacuna del COVID, ¿no? O de otras vacunas, como la neumococo, influenza. Estamos empezando, por empezar el otoño, y es época de vacunación antigripal. Por ahí pueden coincidir las dos vacunas. ¿Qué recomendación les das a los pacientes con respecto a una y a otra, y si hay tiempo entre una y otra? Sí, hay tiempo de 14 días. Hasta hace poquito para la Sputnik V eran más días, pero actualmente quedó como la Pfizer y Moderna, una diferencia de 14 días para la vacuna. Y le digo que sí,
que si tiene el turno, porque le dieron un turno en el link, que sea, uno se puede empezar a anotar cuando esa persona tenga su ocasión para vacunarse contra COVID, que no lo deje de cumplir por vacunarse con las otras, que pueden esperar o puede elegir en qué momento que la vacunarse. puede posponer, ¿no? Claro, Bueno, gracias por calmar nuestras dudas, ese es el objetivo. Fundamentalmente creo que ha habido muchos mitos con respecto a las vacunas, con respecto a la vacuna de COVID, y son muchas menos los mitos con las verdades, ¿no? Las verdades son más aclaratorias y son mucho más auspiciosas y buenas que los mitos, ¿no? sí, Soy alérgico al cambio de clima, ¿te puedo vacunar? Sí. sí, Muchas, sí. muchas gracias, doctora. Alérgica a la penicilina, le dijimos que sí, hago edema de úpula y me tienen que aplicar Dexa para salir del cuadro, ¿puedo vacunarme? Y bueno, esto es un caso particular y me gustaría que lo consultes con tu médico tratante. Pero para la persona que le dio positivo COVID, un médico le tiene que dar el alta, ¿no? Una vez que le dieron el alta, ¿se puede relacionar con los demás? Sí, por supuesto. No es una enfermedad que uno tiene que vivir aislado todo el resto de la vida. Muy bueno el vivo, doctora, muy interesante escucharle. Usted, doctor, como siempre, muy claro e interesante. Bueno, creo que hemos sido muy aclarados, que hemos tratado de aclarar todas las preguntas. Los pacientes alérgicos que tienen alergia y dentro de esas manifestaciones la rinitis, el asma, no son contraindicaciones, tienen que consultar con su médico. El médico les va a saber decir cómo es la mejor forma en la cual se tienen que vacunar. Cualquier duda nos pueden preguntar. Está el Instagram de Mirna, está el Instagram mío, está el Instagram de Fundaler, y entre todos quedamos a su disposición, porque ese es el objetivo, de que podamos entre todos llegar a una solución a esta pandemia que arrecia al mundo y que tanto nos preocupa. Y a medida que vayamos avanzando y que se tengan los datos, las experiencias, no solo en este país, sino en otro de las poblaciones, por ejemplo, enfermedades con autoinmunidad y demás, seguramente se va modificando y se va ampliando. Por eso también hay que estar atento o consultar para estar actualizado, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos ahora cambió a lo que teníamos de repente hace 15 días y cambió para bien. Y por ahí en Entonces, 15 días nos volvemos a ver, Mirna, y podemos hacer otras sí, declaraciones. por supuesto, sí, sí, claro. Damos la Seguimos, segunda dosis de Mirna. seguimos en Fundaler. Gracias, Bueno, Pablo, gracias a todos por escuchar y bueno, y a cuidarse. a cuidarse y a vacunarse, ¿no? Sí, acuérdense, tapaboca, nariz, no es tapaboca, es tapaboca, nariz, y eso es muy importante también. Bueno, y el distanciamiento, y que son las únicas formas que hasta ahora hemos venido de prevenirlo, ¿no? Tal Y la cual. higiene, ¿no? Y la Muchas higiene. gracias a todos. Se va a cerrar el vivo, entonces por eso te quiero mandar un beso, Mirna, agradecerte de tu buena predisposición. Vos sos parte de la casa, me encantó Gracias. toda tu billutería que tenías para explicar, y cuando lo ponías te daban muchos likes, muchos corazones, así que tenés muy interesante. Te mando un beso Bueno, y les mando un saludo a todos y los esperamos, y cualquier duda nos pueden preguntar. hasta pronto. Adiós. Chao.